El plan de redención, la caída de la humanidad, fijaos bien, llenó todo el cielo de una profunda y absoluta tristeza. Ese mundo recién creado, que literalmente irradiaba perfección, quedó de repente manchado por la oscura maldición del pecado. De pronto, estaba habitado por seres condenados a la miseria y, en última instancia, a la muerte. Parecía que no había ninguna escapatoria, ninguna salida para aquellos que habían quebrantado la ley divina. Ante una tragedia cósmica de este calibre, los ángeles detuvieron sus himnos de alabanza. La música celestial simplemente enmudeció. Por todos esos espléndidos atrios celestiales, los cánticos de alegría fueron sustituidos por lamentos profundos al ver la ruina absoluta que el pecado acababa de desatar. La situación era gravísima y exigía una respuesta de proporciones infinitas. Para que podamos comprender de verdad la inmensidad de todo este drama cósmico, vamos a seguir esta hoja de ruta. 1. La caída y el rescate. 2. El sacrificio anunciado. 3. La promesa en el Edén. 4. La restauración de la tierra. 5. El conflicto cósmico. Y por último, 6. La victoria y la ley. Empecemos por el punto 1, la caída y el rescate. Quedarse de brazos cruzados, desde luego, no era una opción. En las cortes celestiales, el glorioso soberano del cielo, el Hijo de Dios, sintió una profunda compasión por esta raza caída. Al contemplar las desgracias que se cernían sobre un mundo ahora perdido, una misericordia infinita le llenó el corazón. Pero claro, hay un problema ineludible: la justicia divina es implacable. Esa ley quebrantada exigía, de forma estricta y sin vuelta atrás, la vida del pecador, es decir, la pena de muerte pesaba sobre la humanidad, y los seres humanos no podían hacer absolutamente nada, pero nada, para evadir o para pagar esa inmensa deuda. Ahora bien, profundicemos en este concepto tan vital, el rescate. Como la ley divina es tan sagrada como el mismísimo Dios, era totalmente imposible que un ser creado pudiera pagar o expiar esa transgresión. En todo el vasto universo, solo había alguien capaz de satisfacer esas demandas infinitas en lugar del ser humano, alguien igual a Dios. Nadie más que el propio Creador podía salvar a la creación de la maldición de la ley y devolver esa armonía con el cielo. Pero para conseguirlo, Cristo tendría que echarse a la espalda toda la culpa y la vergüenza aplastante del pecado. Hablamos de algo tan abominable a los ojos de la pureza divina, que provocaría la peor de las tragedias, la separación total entre el Padre y el Hijo. Hacía falta descender a lo más hondo de la miseria para lograr este rescate. Y esto, precisamente, nos lleva al corazón de este misterio. Hubo una conversación profunda, un auténtico consejo de paz, en el que Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador. Imaginaos la escena. Toda la hueste celestial esperando el resultado con una tensión y un interés que no se puede describir con palabras. Ojo, esta decisión no fue algo improvisado. El plan de salvación ya estaba trazado antes de que se creara el mundo. Aún así, para el Rey del Universo supuso una lucha indescriptible tener que entregar a su propio hijo a la muerte por culpa de una raza rebelde. Es que resulta asombroso cuando lo pensamos bien. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba en absoluto. Hablamos de un misterio de redención y de un amor tan incomprensible que las mentes inmortales pasarán toda la eternidad estudiándolo, maravillándose y adorando sin cesar. Pasamos al punto 2. El sacrificio anunciado. Poder para el ser humano. Dios mismo iba a manifestarse a través de Cristo para reconciliar al mundo. La humanidad había caído tan bajo, se había corrompido tanto por culpa del pecado, que le resultaba completamente imposible volver a estar en sintonía con un ser de bondad y pureza absolutas por sus propias fuerzas. Era inviable. Por eso, después de redimir al mundo de la condena de la ley, Cristo iba a inyectar poder divino al débil esfuerzo humano. Pero fijaos en un detalle que es verdaderamente impactante: la reacción inicial del cielo. Cuando Cristo explicó por primera vez este plan, los ángeles no saltaron de alegría, para nada. Se quedaron atónitos. De repente comprendieron que la salvación le iba a costar a su amado comandante una angustia indescriptible. Escucharon, totalmente asombrados y con una pena tremenda, cómo él tendría que dejar la pureza, la paz, la alegría y la gloria de su vida inmortal para bajar a la degradación de este planeta. Iba a experimentar en carne propia nuestras tristezas y tentaciones para poder ayudarnos. Iba a ser entregado a personas crueles, iba a sufrir insultos, torturas y finalmente la muerte más espantosa, levantado como un criminal. Era una agonía tan grande que hasta su propio padre tendría que ocultarle el rostro. Claro, ante una revelación así, la lealtad del cielo no se hizo esperar. Los ángeles cayeron de rodillas ante su soberano, ofreciendo sus propias vidas como sacrificio en lugar de la humanidad. Querían tomar nuestro lugar. Sin embargo, la balanza de la justicia infinita no funciona así. La vida de un ser creado no era suficiente. Solamente el Creador tenía la autoridad y el valor necesario para redimirnos. Pero ojo, eso no significa que los ángeles se quedaran mirando de brazos cruzados. Recibieron una misión crucial. Cuando Cristo tomara nuestra naturaleza humana, haciéndose un poco menor que los ángeles, ellos iban a servirle, a darle fuerzas y a intentar aliviar su sufrimiento.
Además, se les encomendó ser espíritus guardianes, encargados de proteger a los herederos de la salvación de los ataques constantes de los ángeles caídos, y se les dio una advertencia muy dura. Aunque verían a su Señor agonizar y desearían intervenir para rescatarlo, tendrían que contenerse. Ese sufrimiento y ese escarnio eran parte ineludible del precio de nuestra redención. Para tranquilizarlos, Cristo animó a las huestes celestiales mostrándoles lo que lograría con su inminente victoria. Les explicó que, gracias a su muerte, rescataría a muchísimos y destrozaría para siempre el imperio de la muerte. Iba a recuperar ese reino que se perdió por la desobediencia para luego entregárselo a los redimidos como una herencia eterna. El pecado y los rebeldes desaparecerían de una vez por todas, garantizando así la paz perpetua de todo el universo. Al entender esto, una alegría indescriptible estalló en el cielo. Se dieron cuenta de que la gloria de tener un mundo completamente restaurado superaba con creces el dolor temporal del príncipe de la vida. Fue justo en ese instante cuando sonaron por primera vez los majestuosos acordes de ese cántico que, miles de años después, resonaría sobre las colinas de Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Llegamos al punto 3. La promesa en el Edén. La primera esperanza. Situémonos en el jardín del Edén. Allí estaban nuestros primeros padres, esperando su sentencia. Ya no estaban allí como los soberanos de la creación, sino como criminales condenados, aguardando el momento en que se les dictara una vida llena de trabajo, de dolor y finalmente el regreso al polvo. Sin embargo, en un acto de gracia absoluto, antes siquiera de escuchar el duro destino que les esperaba en la tierra, recibieron la primera pista del rescate. Esta sentencia, que se dirigió directamente contra el gran adversario justo delante de ellos, fue la primera y más grande promesa de todas. Al anunciar que habría una hostilidad implacable entre el enemigo y la humanidad, Dios estaba garantizando que al final el poder del mal sería aplastado. Imaginaos estar en la desesperación más profunda y de repente escuchar esto. Esas palabras encendieron una luz de esperanza inquebrantable. Sí, la raza humana sufriría bajo el poder del enemigo, pero con la certeza absoluta de que la victoria definitiva ya estaba asegurada. Analicemos por un momento la reacción del gran enemigo. Al escuchar ese decreto divino sobre la famosa enemistad, Satanás se dio cuenta rápidamente de que su plan para corromper a la humanidad sin ningún obstáculo se iba a frenar en seco. Comprendió que el ser humano iba a recibir poder para resistirse a su control. Pero, y aquí viene lo retorcido, al enterarse de los detalles del plan de redención, este ángel caído se alegró de forma perversa. Hizo sus cálculos y pensó, si había conseguido hacer caer al ser humano cuando estaba en un estado de perfección absoluta, le iba a resultar muchísimo más fácil derrotar al propio Hijo de Dios cuando éste asumiera la naturaleza humana, tan frágil y vulnerable. Estaba convencidísimo de que podría vencer a Cristo aquí en la tierra y de esa forma arruinar para siempre la salvación de la raza humana. Mientras pasaba todo esto, unos mensajeros celestiales bajaron a explicarle el plan con detalle a la pareja. Les dejaron claro que no iban a estar abandonados a merced del enemigo, sino que se les daba un tiempo de gracia, una oportunidad. Y claro, todo este proceso puso de manifiesto, de una forma bastante aterradora, lo sagrada que es la ley de Dios. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de la inmensidad de su culpa y de que el pecado traía irremediablemente la muerte, sintieron tanto, pero tanto remordimiento, que rogaron morir ellos mismos. Preferían eso antes que ver cómo el castigo caía sobre su Creador, al que tanto amaban. Pero la respuesta fue firme y categórica. La ley divina es el pilar del gobierno de Dios. No se puede quitar ni cambiar una sola coma para adaptarla a la condición caída del hombre. La deuda era infinita y, por tanto, solo la vida del propio Creador podía saldarla. Vamos con el punto 4. La restauración de la tierra. El dominio usurpado. Fijaos que esta tragedia no solo afectó a las personas, el planeta en sí, la Tierra física, cayó bajo el control oscuro del maligno por culpa del pecado. Al principio, el ser humano era el soberano absoluto de este planeta, pero hay una norma legal muy simple y contundente. El que es derrotado por otro pasa a ser siervo de su vencedor. Al caer en la tentación, el primer hombre le entregó, literalmente, las llaves de su dominio a su conquistador, convirtiendo a Satanás en el Dios de este siglo. Ahora bien, la obra de Cristo, a quien llamamos el segundo Adán, es completa y restauradora. Con su sacrificio no solo rescata a las personas, no, recupera legalmente el territorio que nos habían usurpado. Dios no hizo la tierra en vano, la creó para que estuviera habitada por seres santos, y ese propósito se va a cumplir de forma inexorable. La tierra será renovada por el poder divino, liberada de cualquier maldición, y se entregará como un hogar eterno para los justos. Para que Adán supiera a qué atenerse, se le mostraron visiones de la historia futura. Y tuvo que ser verdaderamente doloroso. Contempló con horror cómo generación tras generación la maldad iba a multiplicarse. Pudo ver cómo sus descendientes irían perdiendo estatura física, fuerza y también capacidad mental y moral a medida que se dejaban llevar por sus apetitos y oscurecían su propia mente.
Vio cómo el mundo iba de cabeza hacia la catástrofe del diluvio. Pero en medio de esa oscuridad tan abrumadora, también pudo ver la luz del Redentor. Vio que Cristo, fiel a su propósito, mantendría siempre su brazo extendido, sosteniendo un remanente fiel que iba a conservar la verdad intacta, incluso en medio de la corrupción generalizada. Para que esta tremenda realidad quedara grabada a fuego, Dios instituyó el sistema de sacrificios. Para Adán, ofrecer el primer animal tuvo que ser una experiencia traumática y muy visceral. Imaginaos la escena, tener que levantar su propia mano para quitarle la vida a una criatura completamente inocente, una vida que además solo Dios podía dar. Era la primera vez que presenciaba la muerte en el universo físico. Al ver derramarse la sangre de aquel animal, sintió en sus propias entrañas la enormidad de su falta. Entendió de forma física y rotunda que su desobediencia iba a exigir, inevitablemente, la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esa ceremonia tan dolorosa era, por un lado, una confesión de culpa, pero por otro, un acto de fe inquebrantable en el Redentor prometido, la única estrella de esperanza en medio de la desesperación. Punto 5. El conflicto cósmico. Vindicar a Dios. El plan de redención iba mucho más allá de salvarnos a nosotros. Tenía un propósito infinitamente mayor: vindicar el carácter y el gobierno de Dios delante de todo el universo. Desde que empezó allá en el cielo, este inmenso conflicto siempre ha girado en torno a una sola cosa: la ley divina. El gran adversario montó su rebelión basándose en una campaña de pura difamación. Decía que Dios era injusto, que sus leyes estaban mal hechas y que por el bien de todos había que modificar las normas. Al atacar la ley, en realidad estaba atacando la autoridad y el carácter del propio Dios. Además, afirmaba que, como había logrado vencer a la humanidad, era imposible que Dios nos perdonara, y por tanto el mundo le pertenecía por derecho. Así que este enorme conflicto cósmico que estalló arriba, en las cortes celestiales, tenía que resolverse y decidirse de una vez por todas aquí abajo en este planeta, en el mismo terreno que el enemigo reclamaba como suyo. Y no estábamos solos observando este drama. Las inteligencias puras de otros mundos que nunca cayeron en el pecado estaban viendo todo esto con un asombro que no podemos ni imaginar. Que el mismísimo ser que sostiene a los mundos infinitos, el que gobierna las estrellas, aceptara dejar de lado su gloria para vestirse de nuestra debilidad humana, constituía un misterio insondable. Siguieron cada paso de su misterio aquí en la tierra, desde aquella humildad extrema de nacer en un pesebre hasta el dolor indescriptible de la cruz en el Calvario. Todo el universo fue testigo de la brutalidad del enemigo, que no paraba de arrojar sufrimiento sobre Cristo, y pudieron contrastarlo con la pureza y la abnegación absoluta del Redentor oponiéndose a él. Y llegamos al último punto, 6, la victoria y la ley, el clímax cósmico. Toda esta inmensa confrontación, siglos y siglos de dolor en la Tierra, sumados a milenios de acusaciones a nivel cósmico, confluyeron en un único punto decisivo para la historia del universo: la cruz del Calvario. Justo ahí se libró la batalla final entre la luz absoluta y las tinieblas más densas. Y en el punto más álgido de esa agonía, Cristo pronunció unas palabras que sacudieron la mismísima creación: «Consumado es». Pensadlo bien, estas palabras no fueron un lamento de derrota, fueron un grito de triunfo total que resonó a través de todos los sistemas solares y llegó como una victoria aplastante a los atrios del cielo. Esa gran contienda que había oscurecido el universo durante tanto tiempo quedó resuelta para siempre. Cristo era el vencedor irrefutable. Su sacrificio demostró, de una vez y por todas, que en el corazón de Dios hay amor y abnegación más que suficientes, que cualquiera que entendiese sus vías, entendiese por siempre el sufrimiento como una misericordia divina y el amor como un reino divino. Al mismo tiempo, este evento sin precedentes le quitó la máscara al enemigo. Su verdadera cara quedó expuesta ante todas las inteligencias celestiales. Las caretas cayeron. El universo entero entendió de manera clarísima que si se le hubiera dejado gobernar en el cielo, habría instaurado la misma tiranía, las mismas mentiras y el mismo espíritu asesino con el que torturó a los humanos y provocó la crucifixión del Hijo de Dios. Todas sus acusaciones se desmoronaron. El universo, como si fuera una sola voz, se unió para alabar la forma tan perfecta en que Dios gobierna. La destrucción del adversario, a partir de ese momento, quedó sellada irrevocablemente. Y ahora saquemos la conclusión lógica e ineludible de todo este conflicto. Es vital que prestemos atención a esto. Si la ley de Dios hubiera podido cambiarse o anularse para acomodarse a nuestros errores, entonces el ser humano podría haberse salvado sin necesidad de la cruz. Fijaos en esto. Si la ley se anuló en el Calvario, entonces el Hijo de Dios sufrió una muerte espantosa solo para darle al enemigo exactamente lo que pedía desde el principio, dándole la razón.
Pero el hecho irrefutable de que Cristo tuvo que pagar ese precio tan inmenso y sufrir la pena máxima de la transgresión es la prueba definitiva y eterna de que la ley es absoluta y no se puede cambiar. Nos demuestra que en el gobierno de Dios la justicia estricta y la misericordia infinita se entrelazan a la perfección. Toda esta majestuosa exposición nos pone frente a una realidad que desafía nuestra propia mente y que nos pide tomar una postura. Si el propio soberano del universo, aquel que mantiene los mundos girando en el espacio, estuvo dispuesto a pasar por la humillación, la separación y el abismo de la muerte, solo para mantener intacta su justicia y a la vez tendernos una mano para rescatar a una raza rebelde, ¿cómo vamos a responder nosotros, en nuestro día a día, ante una demostración de amor y sacrificio tan insondable? Ahí queda esta profunda reflexión. Nos vemos en el próximo análisis.